¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a este programa aquí en 8 Televisión, Enfoque, donde damos una visión distinta un poco y más dialogada a diferentes asuntos importantes y de actualidad en la ciudad, a veces con debates y otras veces con entrevistas personales como las que vamos a realizar en esta noche de miércoles. Y lo vamos a hacer en principio hablándoles de un tema que creo que es muy interesante, bastante interesante, porque bueno, los que ya peinamos alguna cana ya empezamos ya con los dolores prácticamente casi en todo el cuerpo, no solo en los lumbares sino en las articulaciones, etcétera, etcétera, y precisamos de un especialista que nos atienda y que esté con nosotros. Y hemos traído una persona que, bueno, aparte de ser traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica, es una persona que además ha traspasado las fronteras de nuestra ciudad, y a través de una página online que ahora vamos a conocer, pues ha posibilitado que muchas personas tengan esa cura a distancia. ¿Cómo? Vamos a escuchar al doctor Alvarado, don Antonio Alvarado Bonilla, que está con nosotros para que nos hable sobre este particular. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Actualmente es jefe del servicio de traumatología del Hospital HLA de Puertas del Sur, ¿no? Sí, aunque trabajo en el hospital desde el año 2003, desde hace un par de años hemos formado un grupo y llevamos toda la traumatología. Iba a leer su currículum, pero me temo que no lo voy a leer porque si no podemos estar aquí hasta el final de la entrevista. Bueno, es muy denso. También ha estado en el Hospital Juan Grande, etcétera, sí, etcétera. Incluso ha desarrollado una labor importante creando el servicio de traumatología de allí del hospital. En definitiva, una trayectoria muy destacada. Decía antes que para los que ya peinamos alguna cana, la verdad es que nos salen dolores por todos sitios, ¿no? El trabajo no nos falta. Y sobre todo, yo creo que no solo el del trabajo, sino el sedentarismo, ¿no? El hecho de estar delante de un ordenador, no hacer deporte, todo eso influye mucho, ¿no, doctor? Sin duda alguna, el cambio de la actitud en los trabajos. Antes teníamos unos trabajos mucho más físicos, ahora nuestro sedentarismo, tanto en la vida normal como en el trabajo, está influyendo en que se estén desarrollando, se estén adelantando dolores y patologías que antes eran mucho más de cuando éramos mayores, por esa falta de actividad física habitual, ¿no? Que por un lado a lo que hace es que nos oxidemos un poco, y además no nos hace fabricar una sustancia que nos limita el umbral del dolor, con lo cual las cosas ahora nos duelen quizás más que antes. Eso es un poco lo que nos está pasando ahora. Y habitualmente, ¿cuál es el más común de esos dolores? ¿La lumbalgia, por ejemplo? La lumbalgia y cervicales son las dos patologías por las que nuestros pacientes más consultan: dolores cervicales y dolores lumbares. Está también muy en relación la zona cervical tanto por la falta de actividad como por la tensión emocional, que puede ser por el estrés laboral, el estrés familiar. ¿Influye también? Por supuesto. ¿Sí? Una relación psicosomática, ¿no? Quizás, no, totalmente. Igual que uno puede tener una úlcera de estómago por estrés, también se puede tener un dolor cervical por estrés. Porque la actitud de defensa que tiene nuestro inconsciente es la actitud fetal de recogernos. Entonces, esa actitud constante, que es algo que hacemos sin querer, lo que está haciendo es estirar más de la cuenta la musculatura y acaba sobrecargándola por una mala postura. En muchos casos es crónico, ¿no? Pero sí, claro, que se puede mejorar, ¿no? Claro, se puede intentar parar y mejorar. Y la base principal, si no tenemos ninguna lesión grave, es una actividad física adecuada y regular para ese tipo de problemas. Lo que pasa es que muchas veces no nos da tiempo, doctor, y lo que hacemos es automedicarnos. Lo primero que encontramos en el botiquín, vamos a la farmacia y quíteme el dolor como sea, y una vez y otra, y evidentemente eso no es bueno, claro. No, porque muchas veces podemos tener un problema de base diferente y estamos engañando un poco a un problema, y puede dar la cara más adelante y ya ser más difícil de solucionar. Eso ocurre con mucha frecuencia, igual que bueno, pues si te duele la cabeza te tomas algo, si te duele el cuello también, pero si se hace reiterativo sería interesante saber exactamente dónde está el problema para poder encauzarlo. Lo primero hay que diagnosticar si hay algún problema de base. Si no lo hay, bueno, pues ya tomamos las medidas oportunas. Eso es muy interesante. Digamos que el cuerpo lo que hace es encender el semáforo en rojo del dolor, diciendo algo está pasando. Si nosotros artificialmente ese dolor lo suprimimos con algún tipo de medicamento, evidentemente automedicándose, claro, ese problema desaparece, pero está ahí. O sea, no desaparece realmente. Claro, lo que hacemos es dormir, ¿no? Bueno, ni siquiera se duerme, sino lo que estamos es maquillando la situación. Claro.
Entonces lo que tenemos que intentar es cuando, hombre, si un día me duele, me levanto un poquito, un día puede pasar. Pero si yo estoy todos los días, tengo ese dolor, si tengo un trabajo como puedes tener tú aquí muy estresante, corriendo de un lado para otro, sí. que no te da mucho tiempo, que ni siquiera puedes ir caminando a casa, que ni siquiera puedes pasear, ni puedes dedicarte, que llegas ahora tienes que atender a la familia, todo ese tipo de cosas hacen que cada vez tengamos una actitud sin darnos cuenta más en flexión y se cronifique el dolor. Una vez que se cronifica el dolor es más difícil quitarlo. Por eso es bueno intentar, en la medida de lo posible, si vemos que pasan varios días que no controlamos el dolor, hay que intentar hacer un diagnóstico y tratarlo. Entonces habría que ir al especialista, al traumatólogo y explicarle el problema, y a partir de ahí, ¿cuál es un poco el proceso que se sigue, la hoja de ruta que sigue? Normalmente usted? Nosotros lo que hacemos, bueno, lo más importante es lo que el paciente te cuenta, que eso claro. se llama historia clínica, después tú tocas, vas explorando, ves si hay alguna alteración ya anatómica que puede predisponer a algo. Si hace falta, pues pides prueba, algún tipo de prueba, ya sea analítica, prueba de imágenes con radiografía, resonancia, si llegase el caso. Sí. Y una vez que tienes el diagnóstico, ya tienes la valoración, pues mira, tienes un problema, no tienes ninguna enfermedad, lo único que tienes, bueno, pues tienes mucho estrés, tienes esta actitud hacia adelante, quizás te hace falta una camiseta especial, quizás te hace falta un tipo de medicación relajante, te recomiendo además que te hagas pilates o que hagas yoga, o quizás para tu problema necesitas bicicleta. Tenemos que hacer un enfoque multidisciplinar. Y eso es lo que va a ayudar al paciente pues, a mejorarlo en todas las líneas. Con una cosa solamente, con una pastilla solamente, solo con un ejercicio, solo con una camiseta correctora no va a ser suficiente. Sino tiene que tener varias partes, o si incluso tenemos que mandarlo para que se trate con fisioterapia, ¿no? O sea, tenemos que tener una línea de trabajo con diferentes puntos. ¿Y los resultados son positivos después? Sorprende mucho, sobre todo los pacientes mayores que a pesar de medicación, de fisioterapia, al final se convencen que tienen que hacer deporte. Entonces te sorprende una señora con 83 años que se tira al suelo a hacer pilates y que te diga no tomo pastillas para nada. Es si al final te das cuenta que la actividad física controlada es necesario y es la medicina principal que nos va a quitar todo lo que son pastillas. Sí, porque ha mencionado en 3 ocasiones el deporte en esta entrevista, o sea que debe ser muy importante cuando... Fundamental. La actividad física regular y adecuada a cada uno. Claro. Falta correr, sino igual puede ser un caminar. O sea, caminar, cuando uno no hace nada, por lo menos caminar, que es lo que cuesta menos. Si no tienes problemas de rodillas o de cadera, caminar. Si no, puedes hacer gimnasia en agua, puedes hacer pilates, puedes hacer yoga, tenemos un montón de alternativas. Y, por ejemplo, el pilates, que antes era una patología muy de las señoras, ya lo hacen los hombres. Entonces te encuentras señores que con 60, 65 años están yendo a clases de pilates y se mejoran. Al final se mejoran. Hace algunos años, fue en el año, creo recordar que a principios del año 2010, 2011, crea una página que fue tan novedosa que consiguió un premio a nivel de Andalucía, de ABC de Sevilla, como la mejor web de empresas entre más de 600 aspirantes. Hablamos de una página que se llama Traumatólogo Online. Traumatólogo-online.es. Y dirán ustedes, ¿se puede tratar la traumatología a distancia? ¿Un señor de Vigo, un señor de La Coruña puede ser tratado? Y la respuesta nos la va a dar el señor Labradora. Todo esto empieza porque un amigo mío, que es abogado, pues va y monta una asesoría por internet de consulta. Y la principal patología que yo llevo en la Seguridad Social, en el Hospital de Jerez, es la patología de columna. Entonces yo me planteo si una patología en traumatología, sin ver al paciente, una consulta nos podría ayudar. Entonces, como he comentado antes, una entrevista clínica, una buena historia clínica, te puede acercar muchísimo al diagnóstico. Entonces, esta web no se crea para tratar, se crea para orientar. Es imposible que yo pueda, sin tocar al paciente, pero sí que puedo orientarlo. Muchas consultas me vienen de países del extranjero, de Centroamérica, Sudamérica, hispanos que están en China, o españoles que están fuera de España, o en Alemania. Me han llegado consultas desde Estonia, por ejemplo, y el secreto, el paciente entra en la web, me hace la consulta, a mí me llega mi correo, yo analizo todo,
le digo que me envíe ciertas pruebas si me hace falta y hay como un feedback con los correos electrónicos. Puede incluso, doctor, mandarle algún vídeo, alguna fotografía también, si hace falta, fotos de imágenes, o incluso hacer un Skype, ¿no? Porque ahora las nuevas tecnologías... Claro, después desarrollé otra página para hacer la videoconsulta, que es la de lumbagoyciatica.com, que está conectada a esta misma. ¿Cómo se llama? Lumbagoyciatica.com. Lumbagoyciatica.com. Que era un poco la especialidad mía en los hospitales. Me voy a tener yo que meter en esa porque, bueno, en fin, el lumbago ya empieza... Hay posibilidad de hacer un Skype. Sí. Quedamos con la hora, sí. Entonces en ese momento yo me conecto, el paciente se conecta y ya puedo incluso preguntarle más de forma incisiva, más directa. Cuando le duele, dónde le duele, etcétera, ¿no? Y alguna prueba que tenga, claro, que le hayan hecho, por ejemplo. Me adjuntan los informes, yo puedo analizarlo todo. Entonces, yo creo que uno de los últimos casos que he tenido es una chica que está en Ávila, me parece. Pues, en todos los sitios está empezando a haber problemas con la seguridad social porque es muy difícil acceder al especialista, o lo mismo ha ido a su mutua y ha tenido un problema, o ha ido a donde sea. Entonces me mandan todo y yo les pregunto exactamente qué es lo que quiero saber, cuándo te duele, cómo te duele, y empiezo con lo que yo creo que debería orientarse con esta actividad, esta medicación le vendría bien, y hay un feedback. Lo mismo tengo 5 o 6 correos electrónicos que me escribe, que yo le escribo, que le explico lo que hay, y muchos no vuelven a escribir, no sé si porque le va mal o porque conseguimos solucionarlo. Hay que comentar que tampoco es la panacea, evidentemente, sino que hay algunos tratamientos que hay que hacerlo directamente, a lo mejor lo tiene que mandar al especialista a una prueba, etcétera, etcétera. De todas formas, lo que hacemos es orientar. Claro, evidentemente. Lo mismo el paciente de lo que puede tener una enfermedad de reuma, tengo un dolor en la rodilla, ¿no? Que llevo mucho tiempo, se me hincha la rodilla y al final, bueno, pues por lo que sea, o ha ido al fisioterapeuta, no le ha dado tiempo a ir a su médico, esa rodilla no termina de mejorar y yo le pregunto, ¿ha tenido fiebre? Sí. Lo de más de noche, ¿tiene rigidez? Digo, mira, tiene que enfocar esto por el reumatólogo, pida cita y al final, bueno, pues se ha solucionado por ahí. Y también se aprende mucho porque me hicieron consultas del dengue, ¿no? De patología que tenía el dengue. Claro, yo el dengue aquí yo no lo conocía. Bueno, aquí no hay todavía, crucemos los dedos. Lo estudié en la carrera, pero ¿qué es lo que hace? Pues me tengo que repasar el dengue, veo la afectación articular que tiene y le explico dónde puede ir. Otra consulta fue con el chiringunga, que es una enfermedad tropical, chiringunga. Bueno. O algo así, ya no me acuerdo, también se me olvida porque hace ya 3 o 4 años. Entonces es una patología de un parásito que te provoca una serie de patología cardíaca, intestinal y también articular. Claro, cuando me llega a mí eso, yo lo que primero que tengo que buscar es estudiármelo, porque es una patología sistémica, muy infecciosa, que puede tener afectación, pero en esta zona no. O sea, que aprendo. Se aprende mucho, eso lo iba a decir. Estudiar partes que aquí no estamos acostumbrados. Y bueno, yo he visto aquí en la página web, al menos lo que aparece es que el precio de la consulta es de 15 euros tan solo. Sí. O sea que... Vamos, yo creo que es muy barato. Yo le iba a decir muy barato, demasiado barato, pero bueno, en cualquier caso, no sé, 15 euros. Además, por aquí que no importa las veces de requerimiento de datos para concretar con su diagnóstico. O sea, yo veo que eso es barato, pero bueno, en cualquier caso, eso es que tiene que... Esto es un poco la ONG que tengo montada, porque... Será eso, ¿no? Sí, porque mi mujer bueno, pues... Sí, yo llego a casa y me pongo con el ordenador a ver las consultas. Dice mi mujer que para esto no estamos casados. Claro, no hay tiempo libre. Más o menos se lleva bien porque es una cosa que puedo contestar con el móvil mismo. Si yo termino de trabajar y estoy comiendo en algún sitio, yo puedo estar viendo mis consultas. O sea, normalmente puede ser que un día que haya tenido mucho trabajo conteste por la noche, pero normal es que en 4 o 5 horas empiezo ya con las contestaciones, con el feedback. O sea que... ¿Hay un perfil de personas con ese tipo de dolores? O porque se está hablando incluso que hasta esas posturas que están adoptando mal los niños incluso pueden derivar en ese tipo de problemas. ¿O hay un perfil ya mucho más avanzado de después? Tenemos 2 grandes grupos, ¿no? Todo este tema de personas que consultan por las cervicales y eso... Mayores. No. Eso es lo que voy a preguntar. Bueno, porque el perfil que tenemos, a partir de los 40 años, por ejemplo. Somos unos chavales, vamos. Pues entonces... Yo tengo menos, evidentemente. Bueno, tenía menos. No. Sí. Bueno, él y yo estamos en torno a los 20 y algo, 30. Sí, yo soy 28. 28 años. Entonces, una vida estresante de trabajo es la que te va a llevar a esto. Una vida estresante en la que tú no puedas realizar una actividad física y que seas capaz de desconectar y que tú puedas hacer tus estiramientos aunque sea en casa. Eso te va llevando los cervicales y una sobrecarga dorsal. Y el tema de las lumbares, si tú además no haces nada de actividad física, también tienes estrés, que en eso no influye tanto. ¿Y el peso? Claro, por supuesto. Eso influye mucho. Sí.
El sobrepeso, mejor dicho. El sobrepeso. Claro, porque no es lo mismo cargar con 35 kilos en la espalda que con 35 kilos menos, ¿no? Eso hace que, bueno, ahí te afecta la rodilla, las caderas, la zona lumbar. No tanto las cervicales, pero sí la zona lumbar. Entonces, ese perfil de esa persona trabajadora con mucho estrés es la que más no viene, ¿no? Que no tiene tiempo para hacer deporte. Y las consultas que tengo por internet son pacientes que han consultado en diferentes sitios. Nunca llego de primera opción, sino que han estado en un sitio u otro, no encuentra solución. Ese es un perfil, ¿no? Ese es el perfil, que ha consultado en muchos sitios y no encuentra, o no llega a terminar, o quieren saber si me van a infiltrar ácido hialurónico, me van a infiltrar plasma rico en plaqueta, ¿qué le parece? Bueno, pues entra y se lo voy aclarando. Hubo recientemente una noticia hablando, creo que suya también, hablando sobre el running y que hay que tener un poco de cuidado. Claro. No es cuestión de coger las zapatillas, es decir, me voy ahora por la ronda del colesterol a correr ahí todos los días, porque a lo mejor no tenemos la edad y sin embargo hay mucha afición últimamente a correr, quizás de una forma no controlada, ¿no? Que es el peligro. Claro, por dentro no cumples edad. No. Y yo hace 20 años pues hacía unas cosas que es que ahora no me puedo plantear. Pues sí. Porque sí. yo ni siquiera yo, que me encuentro bien físicamente, me puedo poner a correr. O sea, yo tendría que estar un tiempo caminando, después un tiempo caminando y corriendo, después corriendo suavemente, claro, y después siguiendo. Entonces tú tienes que tener una progresión en el tiempo que corre y en la actividad que corre. ¿Y eso qué puede provocar? Primero, desde inflamaciones, el famoso espolón calcáneo, que es una inflamación de la tela que tenemos en la planta del pie, lesiones musculares en los gemelos, son los más frecuentes. Esas son las dos lesiones que encontramos más frecuentes en personas que se empiezan a correr sin nada, ¿no? Y ahora está tomando mucha importancia. Cuando teníamos 18 años te ponías unas alpargatas y eras capaz de correr 200 kilómetros. Ahora ya no. Ahora si tú tienes un pie con el pie que es muy plano o tienes el pie con mucho puente que te hace rozadura, pues tienes que buscar un calzado adecuado para eso. Si pretendes correr en condiciones, entonces conviene hacerte un estudio de la pisada, si te hace falta plantilla y buscar una zapatilla de deporte adecuada a tu pie y a lo que quieres hacer. Hombre, si vas a salir una vez al mes a dar una carrerita no te merece la pena, pero si tú quieres que sea algo forme parte, a nosotros nos vienen a la consulta pacientes con 64 años y mira, cuando llevo 15 kilómetros corriendo me empieza a doler aquí. Bueno, si no le duele ya sería muy extraño. Hay mucha gente que está corriendo mucho. El pádel quizás ha sido el que nos ha traído más clientes. Yo le voy a decir otro deporte que fue el que me mató a mí, que fue el squash, que quizás es peor todavía. Es peor, ya. Agresivo, el squash es muy agresivo, sí, efectivamente, porque además las articulaciones te las destrozan. Claro, quemaba mucho, sí, porque se quemaba mucha energía, en 20 minutos estaba destrozado, pero sobre las rodillas, menisco, ligamento cruzado, roturas de gemelos, Aquiles, ahí hemos tenido mucho, vamos, ahí no nos falta el trabajo. De ahí surge el hecho de crear la unidad de medicina de dolor. Del deporte. Viendo un poco toda la demanda que teníamos, hay una parte de la patología que es difícil de tratar o difícil de poder tratar en condiciones. Vale, juegas al pádel de forma habitual, sí, está bien, y un domingo tienes una rotura, un tirón en el gemelo, una rotura, pues actualmente la sanidad no tiene capacidad para atender eso. Claro. Primero, no es una urgencia, que tú tengas que urgencia y te vayan a operar, porque eso no es de operar. Pero tampoco puedes estar con una escayola 3 semanas, que es lo que se suele hacer, porque es que no hay, y si quieres que te vea el traumatólogo no te va a ver antes de 10 días. ¿Qué pretende esto? Tú vienes con tu rotura de gemelo, se te ve en urgencias, se te deriva a la consulta de traumatología del deporte, en este caso, o el doctor Manuel Fernández, que es el médico del deporte, especialista que está allí, o en mi caso yo, tenemos nuestro ecógrafo. Tú vienes a hablar conmigo, tengo esto, pum, te tumbo la camilla, veo aquí tienes la rotura, te infiltro. Ajá. Te pongo un vendaje, te envío al fisio y estás recuperando 2 semanas. Claro, evidentemente. Eso los deportistas sí lo saben, de élite, digo, los grandes futbolistas, por ejemplo, sí. Por supuesto, ellos tienen sus médicos allí. Nosotros pretendemos lo mismo a una menor escala, pero que una rotura muscular maltratada se te va a romper siempre por el mismo sitio. En un hospital, doctor, que además está a la vanguardia, ¿eh? Bueno, ahora estamos ahí que no damos abasto, sí que es verdad, ¿no? Bueno, lo último se puede decir, ¿no? Es que yo creo que posiblemente sea el hospital privado con más cobertura que existe en la provincia de Cádiz, y no le digo yo si en la provincia de Sevilla. La diferencia que en sitios como Sevilla había hospitales antiguos que se han adaptado a la situación, han ido haciendo obras, y como tal, como el nuestro, con la cobertura que tenemos aquí, creo que no, tampoco estoy seguro, pero se hace cirugía de tórax, cardíaca, neurocirugía, es que tocamos todos los palos, se hacen más patologías
que en el Hospital de la Seguridad Social de Jerez no más cantidad, pero sí más, o sea, es que se atiende absolutamente todo. Es una gozada trabajar allí, ¿eh? Y encima, con prácticamente todo, hombre, ¿no? A la última. Y para nosotros los médicos que tenemos todos los avances, encima hay unos especialistas de guardia 24 horas en el hospital que te dan una tranquilidad cuando tú operas a un paciente complicado y te vas para casa, ¿no? Nosotros eso también lo miramos. Eso es muy importante, evidentemente. Claro, que tú tienes la tranquilidad de saber que si hay cualquier complicación estás cubierto. Y el factor personal allá, ¿no? De trabajar en un sitio que además está uno a gusto y que ve cómo los pacientes salen evidentemente satisfechos. Este hospital que se hace en el año 2000, pues ya tenemos 18 años y es que son 18 años de experiencia de todo el personal. Que no son gente que acaba de empezar, que no. Entonces, claro, es que damos una cobertura, yo creo que magnífica. Doctor Antonio Alvarado Bonilla, especialista en cirugía ortopédica. No hemos hablado del tema, pero creo que sería interesante también hablar de cirugía ortopédica porque es interesante, y traumatología. Y con esa página que, si me permite, la voy a volver a decir, que es www.traumatólogo-online.es, y la otra era lumbalgia y ciática.com. Y ciática.com. Ahí donde pueden entrar y bueno, pueden tener por módico precio pues una atención personal del doctor, que por la tarde, aunque un día la mujer lo va a echar de casa, pero por ahora no, lo atiende perfectamente. Ha sido un placer, de verdad, que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en el Hospital HLA está la consulta. Perfecto, pues allí iremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos aquí en 8 Televisión, en nuestro programa Enfoque. Hasta ahora.